Dios es bueno. Gloria a mi Señor. Sabemos que podemos descansar en su palabra, en su presencia, y que Él tiene todo en sus manos, y que podemos saber que Él nunca miente. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Bueno, tengo una palabra para ti esta mañana. Quiero compartirlo contigo hoy. Y tengo un título para esta palabra y es firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. Pase lo que pase, seguimos firmes hasta el fin. Cristo ya viene. Vamos a permanecer firmes hasta el fin. Aunque el enemigo va a tratar de oponerse a eso y va a tratar de sacarte del camino, que tomes otro rumbo, pero nosotros seguimos firmes hasta el fin. Amén. Dice la palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tenemos que perseverar, mantenernos hasta el final. Los tiempos van pasando, los tiempos van cambiando. Muchas cosas pasan en este mundo, pero Dios nunca cambia. Y su palabra nunca cambia. Es exactamente la misma desde siempre y para siempre. Y nosotros eso nos hace vivir tranquilos, nos hace vivir seguros, porque sabemos que su palabra es poderosa. Y quiero que me acompañes a primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo. En las pantallas tenemos también los versículos para que los leamos. Dice así la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Cuántos hombres vinieron esta mañana acá? Sí, vinieron los hombres, muy bien. Creo que vinieron los hombres. Vino Oscar, que representa a todos los hombres. Portaos varonilmente y esforzados. La definición de firmes, encontré una muy chévere que es con referencia al ejército, a los soldados, y es esta. Escucha, dice: voz de mando militar para que un soldado se cuadre, se ponga de pie y erguido, y con los pies juntos, así, firme, ¿cierto? En señal de respeto. Cuando el comandante dice firme, ¿qué hace un soldado? Ya. Él es como que firme, sí, sí, como que estoy. No, él se pone firme, porque eso es una señal de respeto. Su comandante le está dando una orden, le está haciendo un llamado, y él puede estar cansado, puede tener problemas, él puede estar trasnochado, pero si su comandante le dice firme, él tiene que ponerse firme. Y si te digo que hoy la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es firmes hasta el final, es porque necesitamos permanecer así, como soldados firmes hasta el final, en unos tiempos tan peligrosos, que el mundo cada día está peor, y que cada día llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es donde más tenemos que estar nosotros firmes, pegados a las convicciones que Dios nos da en su palabra. Su palabra es la guía, el consejo, la suma de su palabra es la verdad. Todo el consejo de Dios, cuando tú la ves, la estudias, la meditas, el Espíritu Santo te habla, esa palabra es lo más seguro que tú tienes en esta vida. Y haces bien al estar atento a ella, porque las culturas cambian de una a la otra, las tendencias siempre están en un constante cambio, las modas no son las mismas, ¿sí o no? Todo eso va cambiando, pero algo que nunca cambia es la palabra de Dios. Es tan poderosa que dice la Escritura que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra nunca pasará. O sea, es más verídica incluso que los mismos cielos y la misma tierra, su palabra. Tú haces bien al estar atento a esa palabra. Tu Dios es el creador de la tierra, es el creador del cielo, y es el que formó ese cielo y esa tierra que tú ves con sus palabras, porque la palabra es lo que sostiene todas las cosas. Esta tierra no podría existir si no fuera por la palabra de Dios. O sea que lo más grande y lo que tú más debes honrar no es la tierra, no es la Pachamama, no, es el Dios que creó la tierra.
No son los astros, no es la luna, no son las estrellas, no es el agua, aunque todo esto es importante y es creación de Dios. Pero lo más importante y lo que tú debes honrar es a Dios y su palabra. Porque por Dios y por la palabra es que todo esto subsiste, todo esto está en pie. Si no fuera por eso, nada de esto existiría. Es la voz de Dios lo que le da forma a la materia. Es la voz de Dios lo que hace que de lo invisible algo sea creado y se convierta en algo visible. Pero dice aquí la palabra, entonces si tú tienes esa palabra, si tú conoces esta verdad, ha venido a tu corazón, mantente firme en ella, no te muevas, no te dejes sacar de ella, porque este mundo va a proponerte de mil maneras que tú te salgas de esta verdad, de esta palabra. Y creo que el desafío para un hijo de Dios es que se pueda mantener firme en la palabra de Dios a pesar de todas las voces que suenan en el mundo. Firme en la palabra de Dios. Yo sé escuchar la voz de Dios, ahí me mantengo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo, mis ovejas oyen su voz, oyen mi voz, perdón. O sea, alguien que es del rebaño del Señor identifica la voz de su pastor en medio de las demás voces. Él sabe cuando es su pastor quien le está hablando. Entonces dice, esto no es de Dios, yo por ahí no voy. En cambio esto sí, por ahí voy. Tú hoy vienes a congregarte porque estoy seguro que tu buen pastor te dijo, el pastor Jesús, ¿no? El buen pastor te dijo, ve y congrégate. ¿Sí o no? Y viniste. Y dejaste allá tu cama calientita, reprendiste a Sabanás y viniste. Y te presentaste. Y en contra de todo estás acá. Y te felicito porque tú eres un soldado que cuando el comandante hace el llamado, tú te paras firme. Aquí estoy, Señor. Yo respeto esto. Yo respeto el llamado que me hiciste. Yo respeto a mi papá. ¿Tú respetas a Dios? Pero ¿sabes qué problema estamos enfrentando hoy en esta generación? La falta de hombres. Los hombres se están extinguiendo. Si no fuera por los cristianos, ¿qué hacemos con estos hombres? El versículo dice, ¿me lo pones otra vez, por favor? El versículo dice así, velad. Y velad no es trasnochar. Velar es cuidar algo, es estar pendiente de lo que Dios dijo que debo estar pendiente. ¿Sí o no? Velad por esto. Dios te dio una familia, cuida de ella. Hombre, Dios te dio una esposa, cuida de ella. Vela por eso. No seas tan falto de hombría de salir corriendo y abandonar algo tan importante que Dios te dio. Porque un verdadero hombre es el que permanece firme hasta el final. ¿Sí? Un verdadero hombre es el que pase lo que pase está ahí. El que no arroja la toalla y no abandona. El que dice, a veces el matrimonio es un poco difícil, pero yo le dije a Dios y le dije a mi esposa en un altar que estaría con ella hasta la muerte, ahí estaré hasta la muerte. Y no estaré con una y con la otra, porque el tener muchas mujeres no te hace más hombre. Eso te hace perro, pero no hombre. Hombre, un verdadero hombre es el que puede amar a una sola mujer, respetarla y estar con ella, ser fiel a ella hasta la muerte. Pero se desdibuja cada día más la figura del hombre en la casa, en la sociedad, se desdibuja. Y por eso es que tú ves que en las familias ahora quienes mandan son las mujeres. Amén, dice. Se despertó la hermana. Entonces las mujeres son las que toman las decisiones. Las mujeres son las que dicen que se hace, que no se hace. Y los niños necesitan un permiso, ya no buscan al papá, buscan a la mamá. ¿Por qué pasa eso en casa? ¿Acaso es que las mujeres están usurpando el lugar del hombre? ¿O es que el hombre perdió su hombría? Entonces la mujer le toca asumir el papel que no le corresponde, porque no hay un hombre en casa que esté haciendo su parte. Y yo no estoy diciendo con esto pensamientos machistas, porque yo creo lo que la Biblia dice, que ante Dios no existe hombre o mujer, sino que todos somos iguales. Yo lo creo así, pero sí sé que a cada uno Dios le dio un rol y que ese rol debe cumplirse en medio del lugar donde Dios me plantó. Si Dios me puso a mí, por ejemplo, como pastor en una iglesia, tengo que cumplir mi rol. Esto no me hace más que tú, no me hace más que el que está en la puerta esperándote, ni el que está allá en la cabina de sonido, en la consola. No, somos iguales ante Dios y los dos le estamos sirviendo a Dios, solo que tenemos roles diferentes. Y tenemos que asumirlos con responsabilidad. Así pasa en el hogar. No es que la mujer sea más que el hombre o el hombre sea más que la mujer. Lo que pasa es que tienen roles diferentes.
Y si el hombre pierde su hombría y deja de ser hombre, entonces a la mujer le toca asumir un papel que no le corresponde. Y por eso vienen los desbalances en la casa. Porque falta firmeza, falta responsabilidad, falta respeto por lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Aleluya. Y entonces él no trabaja y ella es la que trabaja. Y le toca a la mujer, claro, como ella es la que está supliendo, la que está trayendo el dinero a su hogar, trabaja todo el día, le toca difícil, le llega cansada y el otro está ya echado en la cama sin hacer nada. Ni siquiera se levantó a lavar un pocillo. La belleza esa, él piensa que no, él es el rey de la casa. Y no usa su sentido común de entender que tiene que también coger una escobita y ayudar a barrer. Bueno, digamos que también trabaja y ella también. Pero cuando llegan a la casa, le toca a la mujer, después de un día muy duro de trabajo, ponerse a hacer también, aparte el oficio de la casa, porque el otro dice, estoy cansado, yo necesito ver televisión, y deja los calzoncillos botados en la mitad. Y eso está pasando en el mundo, de verdad. Y yo solo quiero decirte algo, y necesitamos regresar al diseño de Dios. Cuando dice aquí la palabra, estad firmes, portaos varonilmente, tenemos que ser hombres de Dios, que tengamos el liderazgo en casa, que seamos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios y llevar una familia hacia Dios. No la mujer tratando de ser la líder espiritual de casa, aunque está bien y gloria a Dios por esas mujeres, pero no se puede perder esa imagen del hombre, la cabeza espiritual de casa. El que se levanta a orar temprano, el que está llamándolos a ellos, el que les está diciendo, vamos a la iglesia, el que les dice, hay que buscar de Dios, tienes un problema, déjame yo oro por ti, antes de buscar ir al médico, déjame yo oro por ti, déjame ministrarte sanidad, quiero leerte lo que dice la escritura. Sus niños están escuchando un papá que está asumiendo su lugar y ellos van a ser personas que se esfuerzan, que siguen adelante, y se cumplirá la palabra del Señor que dice que cuando tú instruyes al niño en el camino de Dios, aunque sea viejo, no se apartará de él. Él le va a servir al Señor. Y es que hablando de firmeza, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve en la vida? Muchas veces hacemos lo que hacemos no por nosotros, es porque tenemos gente a cargo. Un papá no abandonado seguramente por amor a sus hijos, y sigue y sigue y sigue y sigue. O si no, quizás si fuera por nosotros ya hubiéramos botado la toalla antes. Por eso es que el diseño de Dios es la familia, el diseño de Dios es el matrimonio. Porque cuando tú tienes un matrimonio, cuando tú tienes una familia, tienes razones mayores para seguir adelante. Y yo sé que algunos de los que están acá, si no fuera por los hijos, por los que tienen que luchar, ya hace mucho hubieran botado la toalla. Porque este mundo cansa y a veces es tan difícil, tan duro, que quisiéramos simplemente dejar todo ahí. Pero resulta que no. Porque ahí está un niño, porque ahí está un hijo, porque ahí está la esposa, o porque tengo una responsabilidad. Entonces, aunque llegamos muy cansados de trabajar, al otro lado tenemos que levantarnos otra vez a hacerlo. Y Dios usa ese tipo de cosas para impulsarnos, porque realmente lo que teje sociedad es la familia. Pero Satanás va en contra de la familia. Satanás lo sabe y él quiere destruir la familia. ¿Qué hizo Dios? Ponerle cuerdas al ser humano para cohibirlo de que se salga de los límites, para protegerle. Incluso en el mundo, los que no son cristianos, una persona normal, esas cuerdas que tiene puestas por Dios en su vida lo hacen mantenerse en un punto donde no se vaya por el desenfreno o por por las pasiones, los deseos que le llegan. Hay ciertas cuerdas. Bien dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces le puso una mujer al lado para que le pregunte por qué no has llegado. Mira, amor, la hora que es, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y entonces él de pronto no teme a Dios, pero sí le tiene miedo a la mujer y tiene que llegar temprano. Sí. Y no es una mala cuerda, es una buena cuerda. Dios le está poniendo un límite y por eso le puso una esposa a su lado. Entonces no está mal, es una bendición tener una mujer que le pregunte a uno dónde está. No se exageren, mujeres, ¿no? Pero es una bendición. Si no se sobreactúen tampoco, ¿no? El pastor dijo, entonces no. Con mesura, por favor. Pero sí es bueno saber que un niño me está esperando para jugar conmigo en la noche, aunque yo esté cansado. Saber que él quiere verme, yo necesito llegar a abrazarlo y darle un beso. Él decide no ir al bar esa noche, sino irse a su casa para abrazar y besar a su hijo. Es una buena cuerda que Dios le puso para contenerlo y que no se vaya hacia un mundo donde no hay límites.
Son las cuerdas que Dios le puso al hombre. ¿Sí estás conmigo? Dios puso cuerdas, Dios puso límites. Y esas cuerdas protegen la sociedad. Si no fuera por esas cuerdas no existiría el pudor, no existiría el respeto, no existiría la moral, la ética, etcétera, etcétera. Porque si no existen esos límites, si no existen esas cuerdas, si no existe alguien que esté ahí amarrándome la vida, ¿dónde estaríamos? Un hombre solo, sin hijos, sin esposa, sin familia, viviendo en un apartamento solo, imagínense. Él puede irse y convertirse en una persona muy promiscua, o puede hundirse en la depresión, porque tú sabes, el pecado siempre trae tristeza, trae mucha tristeza. Una persona que peca va a estar triste. Un hombre que ve una película pornográfica, luego ¿cómo se siente? Triste. Y supuestamente en el momento disfrutó algo, pero la verdad después el vacío es tan grande, se siente tanto dolor, tanta soledad, que el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo, nadie más. Así que tratar de soltarnos de las cuerdas que Dios nos puso es una estupidez. Más bien deberíamos decirle a Dios: Señor, yo me dejo amarrar por tus lazos de amor, porque yo sé que eso es lo que me cuida a mí. Yo tengo también una esposa, también tengo una hija y tengo un bebé que viene en camino, que ya casi nace. En 7 semanas nace, les cuento. Una bendición. Tengo una razón más para portarme bien. ¿Sí o no? ¿Tú tienes hijos? ¿Es por ellos que te levantas todos los días o no? Y por eso das la batalla, y por eso sabes que no puedes desistir, que no puedes fallar, no le puedes fallar a esos niños, y sigues ahí. O sea que esas cuerdas que Dios puso son buenas. Pero ¿qué está tratando de hacer el mundo? Dañar eso. En Salmos capítulo 2, Dios nos profetizó esto, y quiero que lo leas conmigo. Salmos capítulo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira, cosas vanas. Se juntarán, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahora, analiza esto, déjame hacer una pausa, porque dice que los reyes de la tierra, los príncipes de la tierra, se juntarán y consultarán para ir en contra de Dios y en contra de su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo. Por eso cada día este mundo estará en contra de lo que Dios dice y en contra del cristianismo, porque el cristianismo es la piedra en el zapato de la agenda de Satanás sobre esta tierra. Si no fuera por el cristianismo, este mundo estaría completamente perdido. Pero es la iglesia de Cristo la que retiene, la que hace que este mundo no se vaya por el despeñadero. Pero Dios lo profetizó, y es lo que están haciendo exactamente hoy. Los reyes de la tierra, los presidentes se unen. ¿Cómo cambiamos las leyes? ¿Cómo hacemos para que vayamos en contra de lo que Dios dice, de lo que dice Jesús, de lo que dicen esos cristianos? Porque fíjate, ¿para qué se reúnen ellos? Dice el versículo 3. ¿Qué dirán? Rompamos sus ligaduras. Ponme otra vez el versículo 2, por favor, para mirar el contexto. Dice, otra vez: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Qué van a decir ellos? ¿O qué están diciendo? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las cuerdas que puso Dios, las ligaduras que puso Dios. Hagamos leyes que vayan en contra del matrimonio. Hablemos más de las ideologías de género, para que menos personas se quieran casar con el matrimonio que dice la Biblia, el diseño de Dios. Vamos, hagamos leyes a favor del aborto. Todo en contra de la vida, porque una persona que no tiene hijos y que se mantiene ahí voluntariamente, esa persona no va a tener una cuerda. ¿Sí me explico? Esas cuerdas, esas ligaduras que pone Dios. Por eso hoy las leyes son a favor del aborto, a favor del divorcio. Hoy es más fácil divorciarse que casarse, ¿o no? Esas cosas están pasando en el mundo. Están cambiando las leyes que puso Dios en esta tierra, porque fue Dios quien puso las leyes.
Cada legislación en cualquier país del mundo se rige, y tú te das cuenta, porque la base son los mandamientos de Dios. ¿Por qué las leyes dicen que no debemos matar? Porque Dios dijo allá en Éxodo capítulo 20 que no se debe matar, que no se debe robar, etcétera, etcétera. Ahí Dios está poniendo unas leyes, y los países se rigen por esas leyes. Pero hay una profecía que algo va a ocurrir en estos últimos tiempos, y es cuando los reyes de la tierra se van a juntar para cambiar las leyes que Dios dejó. Porque si se cambian las leyes, entonces las cuerdas de Dios ya no estarán sobre los hombres, ya no estarán las ligaduras de Dios sobre los hombres. Y al no estar esas ligaduras, entonces el hombre verá una vía abierta para hacer lo que quiera, lo que se le venga en mente. Y vemos cómo cada día se predican más cosas, bueno, se enseñan cosas más, se adoctrinan a las personas. El gobierno quiere educar a nuestros hijos y no quiere que nosotros los eduquemos. Eso están haciendo los gobiernos de la tierra. Porque un niño que tiene la corrección de su padre es un niño que mantendrá la moral, que mantendrá los principios que se le enseñan en casa. Pero un niño que el papá no lo puede tocar, no lo puede corregir, el papá no lo puede regañar, no le puede decir, entonces ese niño queda expuesto a un mundo que está muy mal, que está muy sucio, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que nosotros no estamos de acuerdo en eso. ¿O sí? Nosotros seguimos firmes hasta el final. Y creemos que las cuerdas de Dios es lo que necesita este mundo. Y por eso seguimos creyendo en el matrimonio. Por eso seguimos creyendo en las familias unidas. Que aunque a veces sea un poco difícil, pero seguimos creyendo que si esto fue lo que Dios dijo, eso es lo que funciona. Seguimos creyendo en la vida. Seguimos creyendo en tener hijos. ¿Qué fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva? Procreen, multiplíquense, porque Dios sabe que esos hijos son esas cuerdas también, y que la verdad se puede pasar de una generación a otra. Pero ¿qué están diciendo los jóvenes hoy? Que no quieren tener hijos. ¿Si has visto que hay una tendencia en el mundo como no queremos tener hijos? Tengamos un perro, un perrito, más lindo, solo es recoger el popó y ya. Y entonces miramos y después tenemos otro perro, y si algo pues tenemos un gato. Y tan bonitos los animalitos, porque a mí me gustan los animalitos. Pero un animal no es familia, un animal es un animal, punto. Así te parezca lo más lindo. Es que los perritos son como hijos. No, no son hijos. No le creas eso al mundo, no son hijos. Son perros, son mascotas. Muy lindos y todo, pero son mascotas. Qué pena meterme con tu perrito. Pues yo también tengo perros, a mí me gustan los animales, o sea, no estoy diciendo, me encantan los animales y yo los cuido y me gusta atenderlos, pero la verdad, yo sí estoy viendo que en este mundo algo está mal. Y entonces con mi esposa nosotros pensábamos si tenemos otro hijo o si no lo tenemos, y entonces caímos en el mismo error y decíamos, es que para qué traer un hijo a este mundo tan mal como está. O sea, es una buena razón, ¿o no? ¿Para qué yo traigo un hijo a este mundo tan mal como está? ¿Para qué traigo un hijo para que exponerlo a tantas cosas malas que están pasando? Y un día Dios le habló a mi esposa y Dios le dijo, y si los justos no tienen hijos, entonces, ¿qué va a pasar con el mundo que viene? ¿Qué va a pasar? Si son nuestros hijos los que van a cambiar el mundo. Si son los hijos de los justos los que serán luz en medio de las tinieblas. Pero es que el mundo está malo, sí, pero la palabra de Dios siempre será más poderosa que lo que hay en el mundo. Y cuando tú le pones la palabra a ese niño desde chiquito, ese niño le servirá a Dios. Aunque el mundo esté mal, la palabra es más grande y más poderosa. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo creo esa palabra, por eso creo que mis hijos le servirán a Dios. Y que mis hijos no se contaminarán con las cosas de este mundo, porque es más fuerte y más poderoso. No puede ser que un hijo de Dios crea que es más grande lo que está en el mundo que lo que tiene en casa. Yo creo que es mucho más grande Dios en mí, y más grande Dios en mi familia, y mucho más grande Dios en mis hijos que lo que pueda ofrecerles ese mundo a ellos. Además, ellos en este mundo encontrarán cosas malas, pero nunca encontrarán amor. El amor lo tienen en casa, porque en casa está Dios.
Y si tú tienes a Dios en casa, y si tú te riges por las reglas de Dios y porque crees en esas cuerdas que Dios te puso a la familia, al ser humano, a la sociedad, entonces confiamos en que ese es el plan perfecto de Dios. No nos vamos a quitar esas ligaduras, no nos vamos a quitar esas cuerdas. Esas cuerdas las puso Dios. Dios las puso para evitar el desenfreno. Amén. Y aquí seguimos casando parejas. Aleluya. Y aquí nos seguimos alegrando cada vez que una mujer está embarazada. Y celebramos la vida. Y aquí nos duele el aborto. Nos duele profundamente el aborto. Y no puede ser que un hijo de Dios vote por un candidato que esté a favor del aborto. O sea, que esté a favor del matrimonio igualitario. O sea, ¿qué te pasa? Tú eres un hijo de Dios. ¿Cuáles son las cuerdas que Dios le puso a este mundo? Ellos son tus reglas para tú regir tu vida, para tú entender por dónde es el camino. Amén. Una amiga de nosotros que trabaja en una clínica nos contaba esta semana una historia. Una muchacha que decidió abortar a su hija de 6 meses de embarazo. Y la ley le dio el aval, porque representaba un riesgo para su salud mental. Qué estupidez. Y entonces cuando ella va a abortar, la bebé se adelanta y nace. Y está en la cardio infantil. Y está evolucionando. Y mueve sus manitos y mueve sus piecitos. Y la muchacha va y la mira y eso le causa una conmoción, porque ella no quería esa bebé, pero ahora que la ve y ve que tiene vida y ve que reacciona, se dio cuenta que es un ser humano. Porque un bebé es un ser humano. Así está en el vientre. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Aún desde que es un embrión, ahí hay vida, ahí hay un ser, ahí hay alguien que Dios puso. Y estamos a favor de la vida. Entonces la amiga de nosotros le habló y le dijo: mira, ¿cómo es posible que tú querías abortar esta belleza de bebé? Y ahí está dando su batalla por la vida. Una bebé de 6 meses de gestación, que es muy poquito realmente, pero está dando su batalla por vivir. ¿No te parece que la vida vale mucho más que cualquier otra cosa? Eso es Dios ahí. Es Dios en el asunto. Es Dios enseñándole a una mujer que estaba a punto de matar a su propio bebé. Y creamos que esa bebé sale adelante en el nombre de Jesús y que será un testimonio para este mundo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde las cosas van mal y donde el mundo se quiere perder, aparecen hijos de Dios que muestran que se puede hacer las cosas de una manera diferente. Y que creemos en la vida. Y que creemos en lo que Dios dice en su palabra. Lo creemos. ¿Tú lo crees también o no? Yo también lo creo. Por eso necesitamos mantenernos firmes hasta el final. Y retomando el capítulo 2 de Salmos, dice: ¿qué dicen los reyes cuando se reúnen a consultar en contra de Dios y de su ungido? Rompamos esas ligaduras, quitémonos estas cuerdas. ¿Por qué amarrarnos con esas reglas? Es que esas reglas las puso Dios, no las puso cualquiera, las puso Dios. Pero ¿sabes qué hace Dios desde los cielos? Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque lo que viene sobre el mundo es juicio, viene destrucción, y eso no va a cambiar. Dios es un Dios justo que prestó su gracia para que todo aquel que en Él cree alcance su misericordia y no se pierda. Pero si desprecian la gracia, si desprecian su amor, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio, dice la palabra del Señor. Si ya no existe ese espacio donde una persona pueda acercarse a Dios y en su gracia ser perdonado, pues ¿qué viene? La ira. La ira viene sobre el mundo. En un momento, muy pronto, la iglesia, todos nosotros saldremos de esta tierra. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando salgamos de esta tierra? El juicio vendrá sobre la tierra. ¿Por qué no viene ahora? Porque la iglesia está en la tierra y Dios no va a destruir al justo con el impío. Porque Dios cuida de sus hijos.
Y si Dios sacó a Lot y a su familia para luego destruir a Sodoma y a Gomorra, también te sacará a ti y a tu familia de esta tierra antes de destruirla. Porque ese es el modus operandi de Dios. Ese es el Dios en el que confiamos. Los israelitas vivían en Gosén, dentro de Egipto, pero no eran parte de Egipto. Y cayeron las plagas y vino el mal sobre Egipto, pero el pueblo de Dios estaba en Gosén, estaba a salvo. Y sabemos que de aquí a que tengamos que salir de acá, porque ya nos vamos, pero de aquí a que nos vayamos estaremos a salvo en Gosén. Pueden venir plagas sobre la tierra, pueden venir destrucción, principios de dolores, pero como hijos de Dios que estamos amarrados con las cuerdas de Dios, ahí estaremos a salvo. Aquí no llegarán las plagas, a tu casa no llegarán las plagas. ¿Tú lo crees? Y luego el Señor te sacará en una nube, como sacó al pueblo de Israel de Egipto. En una nube te sacará. Y Dios nos sacará de este mundo en algún momento, en una nube, en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos de acá. Y descansaremos de nuestros dolores, de nuestras angustias. ¿Y sabes qué diremos cuando nos miremos a los ojos allá? Valió la pena. Valió la pena permanecer firmes hasta el final. Esto valió la pena. Cuando tú veas a tus hijos contigo dirás, valió la pena ir a esa iglesia, aunque a veces tenía pereza, aunque a veces el desánimo vino, valió la pena seguir, valió la pena ser constante, valió la pena seguir amarrados con las cuerdas de Dios. Porque esas cuerdas que me amarran, lo único que están haciendo es protegiéndome para no caer en un mundo de lava que me puede quemar. Entonces, ¿esas cuerdas de Dios son buenas o son malas? Son muy buenas. Y tenemos que mantenernos firmes ahí hasta el final. Luego hablará a ellos, dice Dios, en su furor, ¿no? Y los turbará con su ira. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, aleluya. Yo publicaré el decreto, dice la palabra de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque aquí es Jesús quien está hablando. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Todos aquellos que se unen en contra del ungido. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y mira lo que dice el versículo 12. Honrad al Hijo. ¿Quién es el Hijo con mayúscula? Jesucristo. Hay un mandamiento para ti y para mí en estos últimos tiempos. Honremos al Hijo, démosle honra a Jesucristo, porque este mundo tiene un espíritu anticristo en este momento. Ellos van en contra de todo lo que se llame Jesús, entre todo lo que siga a Jesús. Pero nosotros tenemos una gran tarea y es honrar al Hijo, a Jesucristo. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Jesús? Tú eres bienaventurado. Entonces honra al Hijo, honra a Jesús, porque ese Jesús bueno que tú ves hoy en la faceta de amor, de abogado, de gracia, de misericordia, un día será el juez que juzga. Y yo sé que es raro imaginarnos a Jesús en ese papel, pero así será, porque la palabra de Dios dice que Él regresará a hacer justicia a esta tierra. Y se untará sus vestidos de sangre, y con la espada de su boca destruirá y acabará con todo. Y dice la palabra de Dios que Él vendrá a restablecer esta tierra a su diseño original. Y Jesús hará justicia. Y Jesús quebrantará al anticristo, que ya muy pronto también se levantará sobre esta tierra, al falso profeta, que no sabemos si ya se levantó posiblemente, y acabará con todo eso y echará al lago de fuego que arde con azufre a estas personas, y va a hacer justicia en la tierra. Y Jesús vendrá a esta tierra y reinará, y nosotros reinaremos con Él.
O sea, el rey de esta tierra en este momento no es Jesús, es Satanás. Pero de aquí a unos cuantos años el rey de esta tierra será Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien tú sirves y a quien tú honras. Por eso te lo digo con mucho amor, lo mejor que podemos hacer es honrarlo a Él. Honremos a nuestro Señor Jesucristo, aceptemos sus cuerdas, aceptemos esas ligaduras. Ellas son las que nos mantienen ahí firmes. Y si tú tienes una familia, no la desprecies, nunca abandones tu nido, no te vayas, por favor, arregla las cosas. Si tu matrimonio está difícil, habla, busca ayuda, ora a Dios, pero haz que se cumpla la palabra de Dios en tu casa. Haz que tu matrimonio dure hasta la muerte. Haz que tus hijos crezcan viendo un ejemplo de un papá y de una mamá que están luchando y creyéndole a Dios, porque esas cuerdas son los que lo retienen para que ellos no vayan por los caminos equivocados. Tus hijos están observando todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú estás haciendo en la casa. Vale la pena honrar al hijo, que en tu casa se honre al Hijo de Dios, así como en esta iglesia honramos al Hijo de Dios. Amén. Vamos a mantenernos firmes hasta el final. Ya casi viene Jesús. Ya casi viene Jesús. Ya casi viene el Hijo. Qué lindo, ¿no? Y nos vamos todos. Aleluya. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo, Gálatas capítulo 5 versículo 1, si me regalas ahí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Las cuerdas de Dios no esclavizan, créeme. Las cuerdas de Dios son libertad, porque la verdadera libertad está en Cristo. Solo que Él te cuida y te pone ciertos límites y ciertas cuerdas para que tú no te pierdas. Y no llames al pecado libertad. Eso es necio, porque el pecado no es libertad. Por el contrario, dice la palabra de Dios, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque vivir en el mundo o haciendo las cosas del mundo solo trae esclavitud. ¿En serio? Si un hombre tiene un amante, se va a hacer esclavo de eso. Y eso no va a ser fácil manejarlo. Va a tener que mentir mucho para poder mantener esa relación. Jugar con tantas personas que lo aman y que él ama, eso es lo más triste. Porque le está haciendo daño a las personas que ama. Por un mal deseo, por una pasión desordenada. Está destruyendo a personas que él ama, y cuando se dé cuenta que las destruyó, le va a doler aún más, porque no solamente las consecuencias del pecado es lo que pueda venir sobre la vida de la persona en su vida emocional o física, etcétera, sino el contorno, el entorno, lo que tiene a su lado, su familia. Porque es que creo que de lo que más duele es saber que yo dañé a alguien que amaba. Eso duele muchísimo. Y eso es lo que hace el enemigo, llevar a la persona a hacerlo un esclavo de algo para que luego no pueda salir de ahí y le toque mantenerse ahí y dar vueltas y ahondar un poco más cada vez, ir más allá, y cuando quiera regresar ya no puede. O ya hay cosas que no puede arreglar. Porque el perdón y todo es una bendición, pero hay cosas que no se pueden arreglar. Dios puede hacer cosas nuevas, claro, Dios puede levantar, dar una nueva oportunidad. Pero seamos sinceros, hay cosas que no se pueden arreglar. Tú le rompes el corazón a un niño, por más que le pidas perdón, por más que trates de arreglarlo, solo hasta que ese niño crezca y entienda que el Señor es su sanador y Dios venga y sane todas sus heridas de su corazón. De lo contrario, tú habrás causado un daño en alguien que tú ya no vas a poder arreglar. Son regueros que no se pueden recoger. Yo creo que lo mejor es mantenernos con las cuerdas de Dios, honrando al Hijo. Aleluya. Yo prefiero su amor que su ira. Yo prefiero su gracia. Yo no quiero estar aquí para cuando venga la destrucción. Yo quiero estar con todos ustedes, con mi familia en el cielo. Allá nos sentamos en la misma mesa y comemos juntos. ¿Qué les parece? Porque no lo dice la Biblia, pero yo sí creo que Dios nos hace sentar por familias, por iglesias, ¿no?
Que siéntense aquí los de Hechos, acá. Aquí sí, acá, hay espacio para todos. Aleluya. Entonces el Señor se pone la servilleta y trae el plato de comida y nos lo sirve a nuestra mesa, porque dice la palabra que en las bodas del Cordero Él nos servirá a nosotros. Para que tú no te sientas mal ese día, sírvele hoy aquí en la tierra. Porque te sentirás muy mal pensar en que el que te está sirviendo a la mesa fue alguien a quien nunca le serviste cuando pudiste hacerlo. Entonces, ya que estamos hoy acá en la tierra, sirvámosle. Esta vez me pongo el delantal yo, aquí en la tierra me pongo la servilleta yo, y aquí le sirvo a Dios. Y aquí le doy mi vida, la entrego a su servicio, y eso es lo que cada uno de nosotros debería pensar, porque un día cuando estés sentado en las bodas del Cordero, Jesús te servirá a ti. Imagínate, ¿tú te imaginas a Jesús llegando a la mesa con el plato? ¿Te gustaría tomar un poco de agua? ¿O te sirvo un poco de jugo? Una cerveza, no, allá no hay cerveza. Tú le vas a decir, no, yo solo quiero lanzarme a tus pies, arrojarme allí y adorarte, Señor. Amarte con todo mi corazón, saber que fuiste tan bueno, Señor, en esta tierra donde di mi vida para ti. Tú estuviste conmigo y tu fidelidad me sostuvo, y tu fidelidad sostuvo a mi familia, y tu fidelidad me mantuvo hasta el final. Pude estar firme por tu amor, por tu gracia. Ahora verte a los ojos, wow. Creí en ti sin verte. Y eso es la fe, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creyeron, porque somos testigos de Él, de Jesucristo. Tú no lo viste resucitado, tú no viste los huecos de sus manos, tú no lo viste ahí cuando se levantó y se presentó a los discípulos, tú no estabas ahí. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8, que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, diciéndonos una tremenda verdad. Tú no eres testigo de Jesús porque lo hayas visto vivo. Tú eres testigo de Jesús porque tienes su Espíritu Santo viviendo en ti. Porque el mismo Espíritu de Él está en ti. Entonces puedes dar testimonio de que Él es verdad, que Él está vivo, que Él está en tu corazón. Podemos nosotros todos hoy dar testimonio que Él está en este lugar. Tú puedes respirar su presencia en este lugar. Tú puedes darte cuenta que Él está aquí tocando corazones, transformando vida, inyectando poder, diciéndote: aquí estoy contigo, estoy para ayudarte, estoy para levantarte. No te canses, sigue adelante, mantente firme hasta el final. Aunque el mundo esté en contra de ti, aunque todo parece muy difícil, aunque esto parece que cada día estará peor, el Señor te dice: estaré contigo para ayudarte, para levantarte. Yo no te dejaré solo, porque quiero que seas consciente de mi presencia. Quiero que sepas que yo estoy cada momento en tu vida, que mis cuerdas de amor te agarran, te atrapan, te sostienen en un mundo difícil, en un mundo caído. Tú nunca caerás, porque es Dios quien te sostiene. Y puedes dar testimonio de que lo conoces, de que Él está presente. ¿Sabes por qué? Porque puso su Espíritu Santo en ti, y Él se convirtió en tu sanador, en tu ayudador, en tu refugio, en tu consuelo. Él se convirtió en la persona que te provee, el que siempre te da todo lo que necesitas, con quien hablas en la mañana, quien escuchas cada domingo en la iglesia, con quien tienes una relación todos los días. Para ti esto no es un cuento, para ti esta es la verdad, porque tienes a un Dios vivo que vive dentro de ti y que está contigo todo el tiempo. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien cree en ese Dios vivo? Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios: mantente firme, no te dejes mover. No dejes que las ideas de personas que te rodean te hagan dudar de la verdad que está escrita en tu corazón. No puede ser que un pensamiento sembrado por alguien te saque de la verdad que fue puesta en tu espíritu por el mismo poder de Dios. Es mucho más grande Dios en ti que cualquier razonamiento humano. ¿O no? Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Tú crees en Él? Entonces eres testigo de Jesús. Él resucitó de la muerte, iglesia. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Cuando Jesús le dijo eso a Tomás, estaba hablando de ti.
Tomás le dijo: si yo no pongo mi dedo en el hueco de la mano, yo no creo que sea Jesús. Y Jesús le dijo: ven, mete el dedo, ven, toca mi costado, ahí está la marca de la espada. Y entonces Tomás se botó a los pies de Jesús y le dijo: mi Señor y Dios. Y Jesús le dijo: porque viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y creo que Jesús, cuando decía esas palabras, estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Estaba diciendo: después de ti vendrá una generación que creerá en mí sin necesidad de verme, porque tendrán mi espíritu en ellos. Y mi espíritu les dará testimonio a su espíritu, al espíritu de todos nosotros, de que somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, ¿o no? Aleluya. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo. Y por Él somos, por Él nos movemos, por Él vivimos, por Él hacemos lo que hacemos. Él le dio razón a nuestra vida, porque cuando llegamos a Él habíamos perdido el sentido. La gente vive con un vacío en su corazón, van de aquí para allá, aunque hagan 1000 cosas y cumplan sus metas, siempre habrá algo que les falta, porque ese lugar solo lo puede llenar Dios. Fuimos creados por Él, somos de Él y somos para Él. Y si alguien no está en Él, tendrá un hueco muy profundo en su corazón que no podrá llenar con nada. No podrá llenarlo con nada de este mundo. Y ahí está el problema, que buscan con qué llenarlo, y lo único que hacen es caer presos de sus decisiones. Quedan amarrados con las cuerdas de su pecado, como lo dice allá en Proverbios. Ellos quedan metidos en unas prisiones de dolor, de donde salir solamente el poder del Espíritu Santo los puede sacar de allá, porque son pozos de desesperación, lodos. Son fangos de donde tú te metiste, y salir de ahí solo necesitas que alguien te saque. No hay otra forma. Porque son huecos que no tienen salida. Haz de cuenta como de una manera circular, donde arriba está la salida y no tienes cómo escalar, no tienes cómo salir. Así es el ser humano que se hunde en el pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no llames libertad al pecado, porque el pecado es muerte. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, dice la palabra de Dios, y no estéis sujetos otra vez a un yugo de esclavitud. Porque si el Señor te sacó de ese hueco, tú no vas a volver a meterte en ese hueco. Sería algo muy tonto, ¿no? Si Dios te sacó de ahí. Y dice el salmista: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí. Porque mucha gente está en un hueco, y entre más intentan salir de ahí, más gastan sus fuerzas, sus energías. Cada día se ven más agotados, cada día se ven más cansados. Sienten que todo lo que hacen es de balde. Es como si todo lo que ganaran lo echaran en un saco roto. Y están ahí. Pero dice el versículo, el salmo dice: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí. Y eso me recuerda la historia de aquella mujer que iba a ser apedreada, porque fue hallada en el mismo acto del adulterio. ¿Tú conoces esa historia? Y entonces, cuando la sacaron a la plaza, todos con las piedras en las manos, listos para apedrearla, según decía la ley de Moisés, porque había sido encontrada adulterando, le preguntaron a Jesús: la ley de Moisés dice que debemos apedrearla, ¿qué hacemos? ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces desde el mayor hasta el menor comenzaron a arrojar las piedras al piso y se fueron. Ninguno allí, ninguno tenía la autoridad moral para apedrear a esa mujer. El único que tenía la autoridad moral para apedrear a esa mujer era Jesús, porque Él nunca había pecado. Él sí estaba libre de pecado, pero no la apedreó. ¿Sabes qué hizo Él? Se inclinó a ella. ¿Te acuerdas del Salmo? Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Jesús se inclinó a ella, donde estaba esta mujer ahí tirada, esperando morir. Ahí llegó Jesús y se inclinó a ella y oyó su clamor. Ella pudo escuchar el grito desesperado de su corazón.
Ella pudo ver la necesidad que estaba viviendo, la profunda tristeza que estaba pasando, porque el Señor sí puede escuchar eso. Tú puedes sentirte solo en la vida, que nadie entiende tu dolor, que nadie sabe lo que estás pasando, pero hay un Dios que escucha esos gemidos, ese dolor, esa tristeza, y Jesús se inclina hacia ella y escucha su clamor. Y dice el Salmo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Aleluya. Él se inclinó a ella y le dijo: ¿dónde están los que te apedrean, mujer? Los que querían matarte, ¿dónde están? Y ella le dice: todos se fueron, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. No te vuelvas a amarrar con las cosas de este mundo. No seas tan necia de volver otra vez a adulterar para que esta vez sí te maten, o sea. Pero yo no te condeno, yo te saco del pozo de la desesperación. Y dice aquí el salmista: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea que para poder salir de ese hueco, Dios tiene que meter la mano y sacarte. Tú no puedes salirte solo, no tienes la fuerza para saltar tan alto, no tienes la habilidad para escalar, no puedes hacerlo. Si alguien te saca de ahí, puedes salir; de lo contrario, no puedes salir. Si una persona no reconoce a Jesús como su Salvador, nunca podrá sacar del pozo, nunca podrá salir de ese pozo del desespero. Solo Dios lo puede sacar de ahí. Y dice el versículo: puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea que no solo lo sacó del hueco, sino que lo puso sobre la peña. La puso en un lugar alto, allá donde está victorioso, donde nadie lo puede tocar. Jesús no solo quiere solucionarte el problema que vives, el Señor quiere darte cosas abundantes, una vida mejor. Él quiere llevarte a un nivel más alto, donde Él cuidará de ti, donde Él estará contigo. Y no termina el salmo, porque lo que dice es maravilloso. Dice: puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Y cuántos saben que Dios endereza nuestros caminos? No caminamos igual, ¿cierto que no? Ahora somos tan diferentes a como éramos antes. Ahora es que ya ni siquiera nos gusta lo mismo que nos gustaba antes. Ahora nos invitan a hacer lo que hacíamos normal antes de conocer a Cristo, y ya eso no nos llena. ¿Yo qué hago allá? A mí no me gusta eso. Solamente una cosa quiero yo, y creo que es la misma que quieres tú, y es estar con Dios todos los días de tu vida. Servirlo y amarle con todo tu corazón. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Y algo precioso: puso luego en mi boca un cántico nuevo de alabanzas al Señor. Y fíjate lo que dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque tu historia será el testimonio para otros. Otros creerán por lo que Dios hizo contigo. Porque se preguntarán: ¿cómo lo logró? ¿Cómo salió de la depresión? ¿Cómo pudo arreglar la vida como la tenía de mal? ¿Qué fue lo que pasó? Y es entonces cuando tú les contarás: solo hice algo, y fue: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza al Señor. Y la gente verá eso y querrán creer en el Dios que tú crees. Pero tú necesitas saber algo, y es que debes mantenerte firme ahí y no moverte hacia ningún lugar. No acceder a los ofrecimientos del enemigo, no volver a pecar, porque después de ser salvo de esa muerte que estaba ya dada, cuando todos querían apedrearte, cuando todos querían matarte en esa plaza, en el escarnio público, y Dios te salvó, y Dios te libró de la muerte, y Dios te sacó y te dio una nueva vida, te dio una nueva oportunidad, organizó tus caminos. Volver al pecado es atraer algo peor. No deberías regresar, eso es de necios. Jesús te sacó, el Señor te arrastró de Egipto, te llevó rumbo hacia una tierra que te prometió. Ahora estamos caminando en eso. Pero cuando cruzamos el Mar Rojo, pasando de
Egipto y sus tierras hacia el lugar donde el Señor quiere entregarnos en todas sus promesas. Ahora estás de este lado y el mar se cerró. Ya no hay forma de regresar. Si tú estás con Dios, ya no hay forma de regresar. Si tú intentas regresar, morirás en ese mar. Porque Egipto quedó atrás, la vida quedó atrás, esa vida vieja que tú traías. Ahora tienes una nueva vida en Cristo. En vez de estar mirando a Egipto, comienza a mirar hacia la tierra prometida, porque cosas grandes, poderosas y abundantes tiene Dios para ti. Entonces enfócate en lo que está adelante y deja de pensar que allá atrás era mejor, porque allá atrás no era mejor. Allá eras un esclavo e ibas hacia la muerte. Aquí vas viviendo en bendiciones hacia la vida. Y cada día que tú avanzas con Dios habrá un progreso nuevo. Y cada día que tú avanzas con Dios podrás ver cómo Dios se manifiesta en todo lo que tú estás haciendo. Y te vas a enamorar todos los días más del Señor. Y nunca, jamás te apartarás de Él. Y estarás con el Señor, pero mantenemos nuestra firmeza. No nos movemos. El Señor te llama hoy como a un soldado y te dice, firme. Y tú te levantas sobre tus pies y dices, aquí estoy, Señor. No te dejes enredar. Este mundo miente. No te dejes quitar las cuerdas que Dios te puso. Esas cuerdas son buenas. Esas te mantienen. Y ahí seguirás hasta que lleguemos hasta el lugar que Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos estarán firmes hasta el final? ¿Alguien está dispuesto a seguir dando su batalla? ¿Hay algún hombre acá de verdad que quiera seguir dando su batalla por su matrimonio? Aunque a veces se ponga difícil la cosa. ¿Van a seguir firmes o no? Vamos a seguir firmes hasta el final. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies, por favor, un momento? Aleluya.